está presente y se relaciona con lo que proponen. Particularmente la riqueza de este PDF es justamente que va presentando o va explicando la postura de otros autores y hace un breve resumen de algunas de las polémicas más importantes en torno a la historia de la lengua española. En primer lugar, bueno, se posicionan en contra de esta expresión, ¿no? De hablar de español de América, ¿sí? Sobre todo por el uso posesivo en este contexto de la preposición de. Entonces, en ese caso, al igual que los otros autores que hemos trabajado anteriormente, se posicionan contrarios. El fundamento particular, principal y más importante que exponen es que en realidad si nosotros utilizamos esta expresión, pareciera que estamos hablando de una forma unitaria del lenguaje o de una lengua en particular, y en realidad no es el caso. Entonces, particularmente lo que los autores sostienen es que, bueno, obvio, como nosotros ya venimos trabajando hasta el hartazgo, las lenguas no son, digamos, unidades homogéneas, sino que presentan ese conjunto de variedades que las caracteriza. Y en este caso particularmente los autores sostienen hacer hincapié en esas variedades, ¿sí? Que diferencian el español que se habla quizás en la península ibérica y el español que se habla en el continente americano, focalizar en esas variedades, pero no perder de vista una cuestión principal, que es que no podemos hablar de español de América y español de España porque es una sola comunidad idiomática. Me interesa sobre todo ese concepto, comunidad idiomática, ¿sí? Nosotros lo llamábamos el año pasado, o creo que en primer año, no recuerdo, comunidad lingüística. Es lo mismo, ¿sí? Son dos conceptos similares. En realidad, el que lo elabora por primera vez es el lingüista Coserio, ¿sí? Lo vamos a ver el año que viene, o a fin de este año, ya veremos. Ya sea comunidad idiomática o comunidad lingüística, la cuestión principal que hay que tener en cuenta ahí es la unidad por sobre las diferencias, que es algo de lo que hablamos también la clase anterior. Es decir, por más que hablemos de unidad o de comunidad idiomática, no perdemos de vista que dentro de esa unidad está la heterogeneidad con esas variantes, esos dialectos, que, bueno, que nosotros ya estuvimos trabajando. Entonces, el español es una sola comunidad idiomática, ¿sí? Es una sola comunidad lingüística que está esparcida a lo largo del mundo, porque a diferencia de otras lenguas que pertenecen a comunidades lingüísticas más pequeñas, en el caso del español es una de las lenguas más habladas hoy en el mundo. Entonces, nosotros discutimos si decimos español de América, español de España, cuando en realidad el español se habla en muchos otros países o en otros continentes inclusive gracias a la política expansionista de España en su momento. La cuestión es que es uno de los más hablados, se expande cada vez más, de hecho fue uno de los temas que se trataron en el Congreso de la Lengua. Particularmente, lo principal acá es esto, ¿sí? Por más que está difundido en dos continentes diferentes principalmente, ¿no? Europa y América, es una comunidad idiomática, es una lengua, ¿sí? Dentro de esa lengua tenemos variedades. Cuando hablamos de variedad podemos hablar de variedades muy pequeñitas como los dialectos, ¿sí? Los dialectos dentro del continente americano, por ejemplo, y variedades a nivel macro, que sería la variedad americana y la variedad hispana, ¿sí? Pero eso ya dentro de la variedad. Esas variedades se enmarcan en lo que es el español en sí. Yo le agrego algo que no, a ver, en el apunte no hablan de nivel, pero tiene que ver con eso. El hecho de hablar de comunidad idiomática y de comunidad lingüística, no solamente como que instala esta cuestión de hermandad entre los territorios hispanohablantes, sino que también los sitúa al mismo nivel, porque nosotros, esta tendencia a hablar de castellano y no español, y esta cuestión de hablar, de separar el español de América y el español de España, como ya vimos también, tiene que ver con una cuestión política y de ideología, esto que hablábamos de que, bueno, de que la necesidad de diferenciarnos, ¿no?, del país conquistador,
y bueno, justamente porque, bueno, fue una conquista muy positiva desde el punto de vista americano, tiene que ver con eso, pero en realidad, cuando nosotros hablamos de español como comunidad idiomática o comunidad lingüística, estamos estableciendo un mismo nivel, es decir, no es que el español de América se desprende del español de España, no es que es una sublengua, sino que estamos hablando de la misma comunidad lingüística, de la misma lengua, que tiene variantes. Variantes a nivel macro, como nombramos, y variantes a nivel micro. Obviamente que en España tampoco hay esa unidad homogénea, también hay, ¿no es cierto?, variantes a nivel más pequeño, como por ejemplo el andalucismo, el gallego, entre otros. Particularmente acá lo podemos relacionar con lo que veníamos trabajando nosotros de la COINE, ¿sí? Ellos en ningún momento nombran el concepto de COINE, pero sí hacen hincapié en esto, en no perder de vista lo común. Es decir, por más que tenemos esta heterogeneidad y que hay que respetarla porque es de verdadera riqueza y que sería absurdo afirmar que son comunidades lingüísticas homogéneas, eso ya lo discutimos suficiente. Más allá de eso, más allá de atender la heterogeneidad, también hay que tratar de atender a que en realidad hay algo común que los une y es esta comunidad lingüística. Por eso hablamos de comunidad, ¿sí?, lingüística o comunidad idiomática. Fíjense que es la misma acepción, ¿no? Utilizamos los mismos términos. Si hablamos de comunidad idiomática, estamos hablando de que hay un idioma en común para esa gente. Y ahí vamos al concepto de COINE. Entonces, si bien hay que atender a las singularidades, que es lo que vamos a trabajar ahora, no hay que perder de vista que el español es una lengua común a diversidad de territorios, algunos en América, otros en España, otros en otros lugares del mundo que hoy en día hablan español. Entonces, hay una unidad esencial que une esa enorme cantidad de territorios y distancias. Esa cuestión de lo común, obviamente que está relacionado con el concepto de COINE, ¿sí?, que es todo lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Por eso decíamos que, bueno, que una cosa lleva a la otra. Hablar de comunidad, estamos hablando de COINE, porque no estamos hablando de comunidad como nación o como país, que se entienda, ¿no? No tiene nada que ver con lo político, ni tampoco en cierto modo con lo social. Estamos hablando puramente de lo lingüístico. Entonces, lingüísticamente hay una unidad común. Eso es la COINE, ¿sí? Después, dentro de esa unidad común, por supuesto que las diferentes políticas y las diferentes religiones, etcétera, de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, van por otras ramas. Pero lingüísticamente estamos hablando de la misma cosa. Dentro de eso con respecto a lo común, ¿sí? A lo común, a lo que une esta comunidad lingüística. Como les dije recién, por más que haya una comunidad y por más que haya una cuestión en común, dentro de eso común entran en juego o están latentes las variantes, las singularidades. No estoy hablando de los dialectos en sí, ¿no? Estoy hablando de singularidades, es decir que, a modo general, podemos hablar de que hay cierta diferenciación que tiene que ver con los territorios que hablan esa lengua común, esa COINE. En el caso nuestro, como todo, aclaración, ¿no? Como todo dentro de lo lingüístico, estamos hablando de una generalización, ¿sí? Porque hablar de particularidades del español en América y hablar de particularidades del español en España, bueno, como que en realidad es una generalización, pero bueno, en la lingüística todo es así. Con respecto a atender la singularidad, hay dos cuestiones que nosotros ya vimos en el material de Obediente Sosa, bien introducidas. Hay dos cuestiones o dos fenómenos que diferencian en mayor medida el español que se fue difundiendo en América del español que se hablaba en España. Nosotros habíamos visto con Obediente Sosa varios, no me acuerdo si 6 u 8. Los dos principales, que de hecho para Obediente Sosa también son los principales y para la mayoría de los autores, como van a ver acá, es la procedencia de los conquistadores, de los primeros hablantes de español en América, y los americanismos. Es decir, los dos principales fenómenos, las dos cuestiones principales que hacen que el español hablado en América se diferencie del hablado en España, tienen que ver con
la procedencia lingüística o dialectal de los conquistadores, no estoy hablando de procedencia social, ¿no? Procedencia de geográfica, todos procedían de la misma geografía medianamente. Estoy hablando de la procedencia dialectal, es decir, dentro de esto está la discusión por el andalucismo, que como ya habíamos hablado también en la clase anterior, el andalucismo es el rasgo principal que caracterizó al español en América. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de marineros, de primeros hablantes del español aquí en el continente, eran andaluces. Entonces, por supuesto que eso va a tener influencia. No vamos a volver a lo mismo, sino que, bueno, profundiza un poquito más. Eso en cuanto a la procedencia. Y en cuanto a los americanismos, ahí me interesa sobre todo lo que los autores profundizan en cuanto a, bueno, cómo tienen que ver las zonas y cómo tienen que ver los tipos de contacto. En el caso de los americanismos, claro está, estamos hablando del sustrato, y por supuesto que tiene influencia, lógicamente, y obvio que va a ser la principal diferenciación. No nombra, por ejemplo, los vulgarismos o los marinerismos o los términos afroamericanos, porque justamente es una influencia que se da en mucha menor medida, ¿sí? Y que no se da de forma uniforme en todos los territorios. Yo les nombraba, dependiendo de, bueno, la situación del tráfico de esclavos, vamos a tener africanismos o no. Eso va a depender muchísimo y también del tiempo. Entonces, hay como dos cuestiones esenciales: la procedencia de los primeros hablantes de español en América y la acción del sustrato. Dentro de la acción del sustrato va de acuerdo a la zona, ahí los autores hacen como una división, como obviamente volvemos a lo mismo, generalizada, de cómo se dio esta influencia de sustrato en las diferentes zonas. Ya algo habíamos hablado en la clase anterior. No se puede comparar la influencia de una cultura nativa americana poderosa, fuerte, con gran influencia, como por ejemplo la incaica, con su quechua, o la influencia de comunidades mucho más básicas, mucho más sencillas, poco unificadas, pequeñas. Por supuesto que con el sustrato entra en juego ahí. Con respecto al tipo de contacto, bueno, obviamente que nosotros también habíamos visto esto, no todo el contacto del español con las lenguas americanas fue por imposición, no todo tuvo que ver con la violencia y con el exterminio. Eso dependió de la época, dependió de los intereses de la corona española, dependió del conquistador en sí. No se puede comparar un conquistador más pacífico como Colón, que en realidad no era militar, sino que era comerciante, entonces obviamente que eso entra en juego, a conquistadores de índole militar, que bueno, que sus familias caían en, no vamos a decir desgracia, pero como que bueno, caían como en la poca fama en Europa, ¿no? Ya no era la época de los grandes caballeros y de los romances y toda esta cuestión. Entonces venían a América en pos de grandes conquistadores militares, como por ejemplo Hernán Cortés o los hermanos Pizarro, que pertenecían a familias que en su momento fueron grandes familias caballerescas, digamos, de Europa, y que de pronto quizás su fortuna no era tan cuantiosa como antes y solamente guardaban el nombre y venían a América en busca de fama y en busca de gloria, que en Europa ya no existía. En ese caso hay una gran diferencia, como les nombraba, en la intención que el conquistador tiene y en la intención que tiene la corona española en enviar a ese conquistador. Como les digo, no se compara un conquistador que es comerciante, como Colón, o por ejemplo como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, a conquistadores que son más de índole militar, como los que les nombré, o Valdivia, por ejemplo, en Chile, que era, bueno, en realidad era un subordinado de los hermanos Pizarro, que ellos enviaron aquí. Entonces, como que, bueno, ahí tiene que ver muchísimo. Dentro de los tipos de contacto que hubo, los autores destacan, o se pueden destacar como los tres más notables. En primer lugar, la cuestión del urbanismo, esto de que, bueno, el urbanismo post-conquista empieza a abarcar las diferentes comunidades nativas y inmersas en ese contexto de urbanismo hispanohablante, terminan por contagio adoptando la lengua. O, por ejemplo, a ciertas zonas donde se da el proceso inverso, donde la acción del sustrato es sumamente fuerte, como por ejemplo en la zona del Perú o en la zona de
que hoy es, que en ese momento era el Alto Virreinato del Río de la Plata, que ahora es Paraguay, por ejemplo, donde claramente los resultados se ven hasta hoy, ¿no? Una sobrevivencia de las lenguas nativas. En Perú el quechua es lengua principal, al igual que el español, y en Paraguay lo es el guaraní. Y por último, el proceso totalmente contrario, ¿sí? Que fue el de sustitución, que por lo general en las zonas donde se dio el proceso de sustitución significa que no solamente estoy imponiendo el español, no solamente el español se instala allí, sino que la instalación del español implica la muerte de la lengua anterior. Entonces, ahí en los procesos de sustitución, por lo general, fue donde más pesada fue la mano, donde más pesada fue la violencia española, ¿sí? Eso pasó mucho, por ejemplo, en la zona de la península del Yucatán, ¿no? Gracias a la acción de Hernán Cortés. Inclusive en algunas zonas de lo que es hoy Argentina, en la campaña del desierto, todo lo que son las poblaciones tehuelches, que primero fueron exterminadas por los mapuches y después fueron exterminadas por el gobierno argentino en la campaña del desierto. Entonces, lógicamente que en campañas de tal violencia y de tal exterminio, bueno, por supuesto que esta cuestión de la sustitución se va a dar con más fuerza, ¿no? Entonces, como que son un montón de cosas a tener en cuenta. Lo importante del material es problematizar un poco y quizás tratar de entender que tampoco es tan simple como lo plantea Obediente Sosa. A ver, Obediente Sosa no lo plantea porque él crea que es simple, ¿no? Él, por supuesto, que sabe estas cuestiones, solamente que su material es introductorio. Pero dentro de cada una de esas particularidades hay un montón de cosas a tener en cuenta, como por ejemplo esta, ¿sí? Que yo como que ya se las venía diciendo, digamos. No es tan sencillo como decir, bueno, la acción del sustrato, ¿sí? Uno lo hace generalizando, porque bueno, porque si no demora toda una vida en este estudio, pero hay que tener en cuenta que por más que uno generaliza, la complejidad del fenómeno es enorme, ¿no? Eso tiene que quedar clarísimo. Por último, me pareció interesante algo que todavía no habíamos trabajado particularmente, que es la contraposición que hacen los autores de dos conceptos, el español castellano, o castellano como le quieran nombrar, y el español atlántico. En realidad empiezan introduciendo el concepto de español atlántico, que en un principio fue relacionado con las zonas costeras, con las zonas meridionales, con las zonas del litoral, del continente. Y después, posteriormente, los autores han hecho como una contraposición entre estos dos términos. En realidad son cuestionables, han generado polémicas, son generalizaciones, como veníamos diciendo. Lo que hacen los autores en este PDF en particular es, bueno, presentar la polémica, presentar las diferentes posturas que, bueno, que fueron suscitando esta cuestión, y por último elaboran una conclusión donde relacionan particularmente este concepto de español castellano con las zonas quizás más tardíamente influenciadas, que son aquellas que pertenecen al centro del continente, y a las zonas, en cuanto a España, a las zonas del interior del continente, a la zona continental en sí. Y el concepto de español atlántico se relaciona más con, como les decía, algo periférico, algo insular, sobre todo el español de las islas, en el caso de América, especialmente en las Islas Canarias. Son como dos conceptos que tienden a generalizar una variante en particular. Ahí, bueno, ellos presentan las diferentes posturas y tratan de presentar el problema en sí, digamos, la discusión en sí, y elaborar un concepto en función de eso. Bueno, en ese caso, bueno, pueden estar de acuerdo o no. Particularmente, darle nombre a una variedad más, digamos, una variante más, tiene que ver con eso. Bueno, eso más o menos es como lo esencial que trabajan los autores.